Buenas tardes a todos, yo me llamo Lucía y vengo a hablaros de los alimentos de origen marino. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas, que es un centro que pertenece al CSIC y que está aquí en la... que está aquí en Vigo, en la Ría, y bueno, es un centro que está dedicado a la investigación de productos marinos y tiene dos grandes áreas de conocimiento. Un área dedicada a los recursos naturales, a la investigación de los recursos naturales, y un área, y un área dedicada a la ciencia de la tecnología de los alimentos, en la cual está el Departamento de Química de Productos Marinos, que es el departamento en el que yo estoy realizando mi tesis doctoral. Bien, ¿qué es la ciencia y la tecnología de los alimentos? Pues consiste en la aplicación de ciencias como la química, la bioquímica, la ingeniería y la microbiología a los productos marinos, con los objetivos de conseguir productos que sean inocuos para el consumo humano, que sean estables, es decir, desarrollar métodos que prevengan al máximo su deterioro, garantizar que tengan un alto valor nutritivo, y también hay una parte dedicada a desarrollar metodologías que nos permitan luchar contra el fraude, o sea, metodologías de identificación de especie. Bien, la importancia de la tecnología de los alimentos radica en que, como todos sabéis, vivimos en el planeta azul, porque la Tierra está cubierta, más de 2/3 de su superficie es agua, y esto hace que el mar sea una importantísima fuente de recursos. Así, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se generan más de 150 millones de toneladas de productos pesqueros al año, de las que casi el 90% se destinan al consumo humano. España, por su parte, como sabéis, pues tiene más de 3.000 kilómetros de costa y quizá por ello somos el cuarto país de Europa en producción de productos marinos. Y dentro de España es Galicia la comunidad la comunidad número 1 en este tipo de productos, con una diferencia de 200.000 millones de toneladas con respecto a las demás. Bien, ¿pero qué son los productos de origen marino? Pues el Código Alimentario los clasifica en dos grupos: pescados y derivados y mariscos y derivados. Pescados serían peces, mamíferos acuáticos, ballenas, focas, todo lo que sea comestible, y anfibios. Y los derivados de los pescados serían conservas, semiconservas, sopas, bullabesas, platos cocinados. Mariscos son principalmente los crustáceos y los moluscos, bivalvos y cefalópodos. Y los derivados, pues los mismos que los pescados. Bien, los productos de origen marino son especiales porque tienen unas características composicionales especiales. Pero bueno, como son un grupo muy diverso, son como una especie de cajón desastre de un montón de filos taxonómicos, hace que sus características varíen muchísimo. Pero de manera general podemos decir que están compuestos por agua, por lípidos y por proteínas. Luego, respecto a los hidratos de carbono, en general los peces son muy pobres en hidratos de carbono, pero algunas especies de mariscos pueden constituir hasta un 15%. Y luego son muy ricos en minerales, en vitaminas y en unos compuestos nitrogenados no proteicos, que serían todos aquellos compuestos que contienen nitrógeno en su estructura, pero que no son proteínas. Podrían ser pequeños péptidos, aminas, nucleótidos. Bien, como sabéis, los pescados son, el alimento fundamental que explica los beneficios de las dietas mediterránea y atlántica. Y esto se debe en gran medida a su composición, porque son, como he dicho antes, muy ricos en vitaminas, en aminoácidos esenciales, tienen proteínas de elevadísimo valor biológico y también son muy ricos en minerales. Pero quizá lo más especial sean sus ácidos grasos que son omega 3 poliinsaturados de cadena larga, los PUFA, especialmente el EPA y el DHA. ¿Por qué son especiales estos ácidos? Pues por su estructura química. En primer lugar, son ácidos muy largos. El EPA tiene 20 átomos de carbono y el DHA tiene 22. Además, tiene muchas insaturaciones en su estructura, es decir, tienen muchos dobles enlaces entre átomos de carbono. El EPA tiene 5 y el DHA tiene 6. Y luego son omega 3. Son omega 3 porque presentan una de esas insaturaciones en el carbono omega 3, que es el tercer carbono más alejado del grupo carboxílico, que es el que caracteriza a todos los ácidos.
Esta estructura es la responsable de sus efectos beneficiosos y son muy importantes para la salud, especialmente para la prevención de enfermedades cardiovasculares, porque, entre otras cosas, reducen los niveles de colesterol malo y aumentan los de colesterol bueno, y también son vitales para el desarrollo del sistema nervioso y visual. Bien, yo os voy a hablar un poco de la calidad de los productos marinos, porque al fin y al cabo es a lo que yo me dedico, pero antes de ello tengo que hacer una serie de consideraciones previas que son, digamos, consecuencia de sus características especiales. Estos alimentos tienen una elevadísima velocidad de deterioro, y eso se debe a que, en primer lugar, son especies con un metabolismo adaptado a temperaturas muy bajas, temperaturas, en cualquier caso, más bajas que las terrestres. Luego, el problema de los ácidos grasos, que son ácidos tan largos y con tantas insaturaciones que los hacen muy susceptibles de oxidarse. También son muy altos en agua y también en nitrógeno no proteico. Y además van a sufrir otra serie de factores extrínsecos a sus características, que sería, les va a influir mucho la estación del año en el que se produce la captura, los métodos de captura y también los tiempos y la manipulación posterior. Además, hay un problema añadido, que es el de la contaminación. Son susceptibles de sufrir contaminaciones químicas y biológicas. Como contaminaciones químicas principales estarían por metales pesados, por biotoxinas y también medicamentos veterinarios en caso de productos de acuicultura. La contaminación biológica principal serían parásitos, microorganismos y virus. Bien, la contaminación por metales pesados es especialmente por plomo, mercurio, cobre y cadmio. Se debe a vertidos industriales y urbanos, al mar y también a la actividad petrolífera. El riesgo está principalmente en especies que son de gran tamaño, que son depredadoras y que tienen una vida media relativamente larga. Y esto porque, son, digamos, las especies que sufren de mayor riesgo, porque los metales se van acumulando a lo largo de la cadena trófica. Aquí os muestro un esquema que es para el mercurio, pero valdría para cualquier otro, y veis que según subimos en la cadena trófica aumenta el riesgo, y así, por ejemplo, los peces más grandes no se deberían consumir, habría que consumirlos como mucho una vez al mes por este problema. Y los metales pesados son muy peligrosos porque lo que hacen es inhibir rutas metabólicas, porque interfieren con actividades enzimáticas y pueden causar trastornos muy graves. Bien, otro problema es el de las biotoxinas. Os voy a empezar a hablar por las que afectan a los bivalvos, que quizás son las más cercanas, y se produce la intoxicación porque estos bivalvos se alimentan de dinoflagelados que son tóxicos. El riesgo está en estos animales, este tipo de animales, porque son filtradores y sésiles, es decir, ellos están quietos en el mar y van filtrando el agua para alimentarse, van filtrando y van reteniendo los dinoflagelados, que son unos microorganismos del plancton, los van reteniendo en su organismo. Si estos dinoflagelados son tóxicos, también los van a retener y van a acumular, pueden llegar a alcanzar niveles de toxicidad muy altos. Hay varios tipos de toxinas, algunas son paralizantes, diarreicas, neurotóxicas o amnésicas. Y cuando se producen los afloramientos de estos dinoflagelados, esto se llama marea roja, que eso supongo que lo habréis oído, y en estos casos está prohibido recoger este tipo de animales. Bien, otro tipo de biotoxina es la ciguatera. Bueno, realmente esta no creo que os suene porque solamente afecta a peces tropicales, pero me pareció importante porque aquí el peligro está en el consumo del pez. Y bueno, como veis, afecta más que nada al hemisferio sur, estos serían los peces, y bueno, provoca trastornos gastrointestinales y neurológicos y cardiovasculares. Otro tipo sería la de los peces globo. En este caso, la intoxicación se debe al consumo de peces globo que son tóxicos ellos mismos, no es porque consuman nada tóxico, ellos mismos generan la toxicidad. Hay muchos tipos de especies diferentes responsables de la toxicidad y no todas son iguales. Y esta toxina es extremadamente letal y tiene un efecto rapidísimo. A los 15 minutos ya empiezan a aparecer los síntomas y puede producirse la muerte entre las 6 y las 24 horas posteriores a su ingestión.
Y por último, las escombrotoxinas. Este tipo de intoxicación se debe, digamos, a sustancias que se generan de manera natural en el pez una vez que éste ha muerto. Pero en ciertas especies, como atunes, debido a esas alteraciones bacterianas y a una temperatura excesiva, normalmente consecuencia de un mal manejo, se pueden alcanzar niveles elevados de histamina que causan este envenenamiento. No solamente es la histamina, también la saurina, la cadaverina, la putrescina, que bueno, veis que tienen unos nombres bastante indicativos. Y bueno, lo que causan son trastornos gastrointestinales, neurológicos y cutáneos. ¿Qué tipo de contaminación biológica puede haber en los productos marinos? Pues los parásitos, el anisakis, virus como el de la hepatitis A, y salmonelas, clostridium, vibrios. Bueno, os voy a hablar un poco del anisakis porque este sí que está muy de moda, sale muchas veces en la tele. Bueno, este sería el ciclo de vida normal del anisakis en el mar. O sea, los huevos del parásito se desarrollan en las heces de los grandes mamíferos, alcanzan 3 estados larvarios, luego eclosionan y de ahí salen unas larvas que nadan por el mar. Estas larvas pueden ser consumidas por pequeños crustáceos, que son sus hospedadores primarios intermedios. Estos crustáceos son comidos por peces y cefalópodos, que se convierten en hospedadores secundarios, y estos peces, cuando son consumidos por los grandes mamíferos marinos, que son el hospedador definitivo del parásito, el parásito pasa a estado adulto y completa el ciclo. ¿Dónde entramos los humanos? Pues cuando comemos peces y cefalópodos que están contaminados, o sea, que están infectados por el parásito. Nos convertimos en hospedadores accidentales. En nuestro cuerpo causa una enfermedad que se llama anisakiasis o anisakidosis. Y se produce cuando comemos el parásito vivo. En el ser humano lo que nos puede hacer es que se puede enquistar en las paredes del estómago y de los intestinos y provocar dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarreas. Y bueno, de manera natural, si no hay ninguna complicación, digamos, se acaba eliminando a las 3 semanas más o menos de producirse la infección. Lo bueno es que es muy fácil evitarlo si se congelan los productos o se cuecen, y así no nos ponemos enfermos. Y luego hay otro problema que quizá no es tan famoso, producido por el parásito, que es el problema de las alergias. Es más, muchas alergias al pescado realmente no son alergias al pescado, sino alergias al parásito. Y en este caso da igual que esté vivo o que esté muerto. Bueno, aquí os muestro unas imágenes de peces, las 2 primeras totalmente infectados por larvas de anisakis, por los gusanillos del parásito. Y bueno, os quería mostrar que a veces incluso en pescados que ya han sido procesados y limpiados, también se pueden encontrar este tipo de parásito, y por eso hay que tener cuidado. Bueno, y aquí os quería, después de hablaros de tanta contaminación, os quería decir que debéis comer pescado para manteneros sanos, que los beneficios son muy superiores a los riesgos, que realmente son muy reducidos, y que además hay mucha ciencia, digamos, hay un sistema de control de calidad muy estricto que evita que realmente sean productos de riesgo. Bien, ¿qué sistemas de control de calidad? Bueno, pues el control de calidad tiene dos enfoques. Primero, tiene que asegurar la frescura de los alimentos, y también tiene que asegurar la calidad biológica. Para asegurar la frescura podemos emplear análisis sensoriales, químicos, microbiológicos y físicos. Y para garantizar la calidad biológica, pues metodologías de identificación de especie, de composición química y mucha metodología encaminada a garantizar la seguridad alimentaria. Bien, antes de implantar un buen sistema de control de calidad hay que conocer dos factores muy importantes. En primer lugar, el diagrama de flujo de los productos pesqueros, es decir, las etapas que sufre desde que son capturados hasta que llegan al consumidor final, y qué alteraciones se producen una vez que el producto ha muerto, ¿no? Que el animal está muerto. Bien, aquí os muestro un diagrama muy general de los productos pesqueros, pero bueno, realmente cada empresa, o sea, cada producto pesquero tiene un diagrama de flujo propio, que es muy importante porque permite la detección de los puntos críticos
Y así, si se produce un problema, se puede atajar ese problema donde se produce y no hay que esperar, digamos, al producto final. Bueno, como veis, hay muchísimas etapas hasta que llegan a los puntos de venta. Entonces, es muy importante esto y las alteraciones post-mortem, que se deben principalmente a 4 factores: a la actividad enzimática endógena de los productos, a la degradación microbiológica, que tiene una especial importancia en los productos frescos y refrigerados, luego a la oxidación e hidrólisis de los lípidos y a la desnaturalización y oxidación de proteínas. Estos últimos son los principales factores de alteración en productos que ya han sido transformados y congelados, donde los 2 primeros en principio están inhibidos. Entonces, ¿por qué un producto que está congelado se pone malo? Pues un factor muy importante es la rancidez, que se debe de nuevo a los ácidos grasos. Digamos que en una situación normal hay unas enzimas en los peces y en los mariscos que se llaman lipoxigenasas, que lo que hacen es oxidar de manera específica puntos dobles enlaces de la estructura de los lípidos y generan unos compuestos pequeños, volátiles, que son los que generan el olor normal del pez, que es ese olor a mar. El problema es que esta actividad enzimática cae con el tiempo de almacenamiento y de manera paralela se empieza a producir oxidaciones inespecíficas debido al oxígeno de la atmósfera, que se conoce como ranciamiento. Y esto da lugar a otros compuestos que también son volátiles y que generan olores desagradables, el típico olor a rancio, y que aumentan con el tiempo de almacenamiento. Bueno, aquí os muestro, digamos, eso es un músculo de pescado que ha sido congelado. Este sería el normal y ahí estaría rancio. Veis que no lo podéis oler, lógicamente, pero olería a rancio y bueno, también se ve visualmente que cambia el color. Y esto también es un filete de pescado que está rancio. Bien, el análisis sensorial es digamos, una metodología que podéis hacer vosotros, porque simplemente es determinar las cualidades organolépticas de los productos. Las cualidades organolépticas son las que se perciben por los sentidos. Entonces eso simplemente hay que ver y oler. Por ejemplo, os voy a decir un poco lo que hay que hacer con los pescados. Hay que fijarse en el aspecto general, pues que estén limpios, que estén brillantes, que no aparezcan coloraciones extrañas, que estén suaves, que la piel esté húmeda y sobre todo el olor. El olor es muy indicativo de que está empezando a alterarse. Y luego hay una serie de puntos claves, principalmente ojos y agallas, y luego también las escamas, la carne o la cavidad abdominal. Bien, un pescado fresco tiene los ojos, digamos, salientes, la pupila no está hundida, son esféricos. No sé si se ve muy bien, pero un pescado alterado, veis que hay como una opacidad. Y luego, las agallas. Las agallas frescas tienen este aspecto. Son de un color vivo, que puede ser entre rojo y rosáceo, están separadas, no están rotas. Y estas serían agallas que ya estarían empezando a alterarse y estas estarían totalmente alteradas. Y luego, pues, las escamas pues, tienen que ser difíciles de retirar. La carne tiene que estar firme, no deben marcarse los dedos cuando la apretamos. Y bueno, en la cavidad abdominal hay como una especie de telilla que recubre las vísceras y esta pues, debe estar limpia, brillante. Y bueno, aquí os muestro, digamos, un pescado fresco y un pescado que ya está alterado. Así no os lo vais a encontrar, pero bueno, para que veáis un poco el proceso, ¿no? Respecto a los mariscos, pues lo que tenéis que mirar es básicamente lo mismo. Quizá con crustáceos no es tan importante porque normalmente las langostas y los cangrejos se comercializan vivos, entonces, bueno, si está vivo estará fresco. Con los moluscos, pues podéis fijaros en que las valvas, los bivalvos, pues que ofrezcan resistencia a abrirse, que el líquido del interior esté transparente, que la carne sea consistente, que huelan a mar. Y con los cefalópodos, pues lo mismo, ¿no? La piel brillante, la carne que no se marquen los dedos tampoco al apretarla, que haya una unión firme entre tentáculos y cabeza y que huelan a mar. Bien, hay otros métodos, que estos hay que hacerlos en el laboratorio, para determinar la frescura.
El primero serían análisis químicos con cromatógrafos de gases, masas o HPLC, que lo que hacen es detectar la formación de compuestos volátiles que indican el grado de frescura. También podemos hacer análisis microbiológicos, recuentos bacterianos, detección de patógenos y también físicos. Pues podemos mirar el pH del músculo, la conductividad. Bien, eso respecto al control de frescura. Para garantizar una adecuada calidad biológica es muy importante desarrollar técnicas que nos permitan la identificación de especies. ¿Por qué son importantes? Porque muchos productos no se comercializan enteros, sino que frecuentemente sufren procesados y se comercializan en forma de conservas, de productos congelados o de salsas. Y esto hace que sea muy difícil de identificar de manera visual la especie. Y entonces esto da pie a que se pueda falsear la etiqueta del producto y esto es un fraude alimentario que es un delito. Bien, aquí os muestro, digamos, un ejemplo bastante frecuente. Estos son 4 especies de atunes. Las 2 de arriba tienen un valor comercial superior a las 2 de abajo. Y además, solo el alalunga puede llevar la denominación de bonito del norte. Y el albahaca es de atún claro. Y frecuentemente lo que hacen las empresas es intercambiar. Ponen atunes de menor valor comercial y te los venden al precio de los otros. Otra fraude frecuente es intercambiar el lenguado y el fletán. En este caso, de manera visual, las 2 especies se diferencian muy bien, pero una vez que se filetea y se congela, ahí ya es más difícil de saber cuál es cuál. Y es también un fraude frecuente. Bien, entonces, ¿qué metodologías disponemos? Pues quizá la más famosa es el análisis del ADN. El ADN se utiliza porque, bueno, como sabéis, todos los seres vivos tenemos ADN en nuestras células. En las células animales está en el núcleo, en las mitocondrias. Y ambos se pueden utilizar para este tipo de metodologías. Entonces, el primer paso es extraer el ADN de las células. Con métodos químicos las lisamos y purificamos el ADN. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y contiene, digamos, el abecedario de la vida. Son 4 nucleótidos y con ello se construyen todos los seres vivos. Vale. Entonces, una vez que tenemos extraído el ADN, lo que hacemos es la reacción en cadena de la polimerasa, que nos va a permitir partir de cantidades extremadamente pequeñas, porque esta reacción lo que va a hacer es amplificar muchísimo una secuencia que nosotros queramos analizar. Entonces, lo primero es seleccionar un fragmento pequeño de ADN que presente mucha variabilidad entre especies. Una vez que lo tenemos, bueno, siempre trabajando en campana, en condiciones higiénicas, estériles, lo que hacemos es la mezcla de reacción. Metemos el ADN, los primes o cebadores, que son como una especie de topes de este fragmento que hemos seleccionado, para que luego la polimerasa pueda amplificar solamente ese trozo y no todo el material genético. Luego van al termociclador y ahí, con una serie de combinaciones de temperatura, la polimerasa lo que va a hacer es amplificar la secuencia seleccionada. Luego lo que hacemos es una comprobación de que realmente la reacción ha tenido éxito a través de geles. Si aparece la banda, eso es que hay amplificación. Y después lo que se hace es analizar la secuencia, o sea, obtener la secuencia de nucleótidos. Y se hace con secuenciadores automáticos que lo que hacen es detectar, o sea, realmente lo que se hace es, cada nucleótido se marca con un color, y entonces él detecta esos colores, y crea una especie de diagramas, de fluorogramas realmente, y cada pico tiene un color que se corresponde con un nucleótido. Entonces así podemos obtener una secuencia y hacer un tratamiento bioinformático que se basa en hacer como utiliza árboles filogenéticos con secuencias, con una base de datos de secuencias, y nosotros metemos la nuestra y va haciendo macheos, va emparejando y así puede llegar a concluir de qué especie se trata. Bien, existen otras técnicas de análisis de especie que serían las basadas en las proteínas. No son tan famosas y todavía está quizá un poco empezando este tipo de determinaciones,
Y bueno, se basan en la idea de, digamos, se parte del dogma central de la biología molecular, es decir, un gen, una proteína. Entonces, con esto nos basamos en, pasamos de un abecedario que tenía solamente 4 letras a uno que tiene 20. Entonces, o sea, 20 que son los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. Si había especificidad a nivel de ADN, habrá especificidad a nivel de proteína. Bien, la traducción se hace a través del código genético, que como sabéis, pues 3 nucleótidos es un codón y eso se traduce en un aminoácido. El procedimiento es similar. Cogemos, digamos, partimos de una especie, digamos, de un producto que queremos identificar, extraemos las proteínas y hacemos geles también. En este caso lo que hacemos son perfiles proteicos. Ponemos nuestra especie patrón, nuestra especie problema, y la vamos comparando con otros perfiles que nosotros conocemos. Si detectamos cada bandita sería una proteína. Cuando detectamos alguna proteína diferente, la recortamos del gel, utilizamos una enzima que se llama tripsina para cortarla en trocitos más pequeños, identificamos su secuencia por espectrometría de masas. Y así obtenemos unos cromatogramas, estos son pesos moleculares, y a partir del análisis de estos cromatogramas podemos obtener la secuencia de aminoácidos. Y esa secuencia la metemos en bases de datos y así podemos identificar la especie. Como os he dicho, hay muy poco hecho con proteínas y casi hay que ir a ejemplos puntuales. En nuestro laboratorio se puso a punto un método para diferenciar especies de Merlucius, que son, o sea, de merluza con Macruronus. La merluza tiene un mayor valor comercial que el Macruronus y entonces lo que pasa frecuentemente es que se vende Macruronus al precio de la merluza. Bien, entonces lo que hicimos pues fue eso, seleccionar, tuvimos que hacernos nosotros, digamos, el diagrama de flujo, o sea, esos árboles filogenéticos, digamos, porque no había nada. Entonces cogimos muchas especies del género Merlucius, euroafricanas y americanas. Hicimos sus perfiles proteicos y los comparamos con los Macruronus y así pudimos identificar proteínas diferenciales, proteínas comunes y diferenciales, ¿no? Este es otro tipo de separación, esta es en base, la otra era por peso molecular y esta es por punto isoeléctrico y también vemos diferencias. Esas proteínas diferentes las recortamos y con ello identificamos péptidos y creamos diagramas de flujo. Entonces, cuando nosotros nos viene una especie de problema, que queremos saber si es merluza americana, lo que hacemos es extraer las proteínas y buscar esos péptidos característicos. Y entonces es como un diagrama de decisión, de sí o no. Si hay el primer péptido, ese péptido de arriba pertenece al género Merlucius, si no, no. Si hay el segundo péptido sería euroafricana y si no, americana. Y así, al final, pues podemos llegar a identificar la especie. Bien, las proteínas también las podemos aplicar por ejemplo, a la detección de alérgenos. La incidencia de la alergia al pescado en la población es alrededor de un 2% y se debe principalmente a unas proteínas que se llaman parvalbúminas y como casi todos los alergenos, las proteínas alergénicas son termostables y resisten muchos tratamientos. Entonces, a través de análisis de ese estilo, pues podemos detectar la presencia de estas parvalbúminas en alimentos que ya han sido procesados y precocinados, cosa que no podríamos hacer con el ADN, por ejemplo. Bien, ya para acabar os voy a hablar un poco de los productos y los descartes, qué son y qué se puede hacer con ellos. Bueno, cuando se producen las capturas en alta mar, lo primero que se hace es un proceso de selección y se separan los productos que tienen interés comercial de los que no, y los que no son los descartes. Después, esos productos de interés comercial van a sufrir una serie de etapas de transformación hasta que llegan al consumidor final. Y en cada una de esas etapas se van a generar lo que se llaman subproductos, que serían pues igual las cabezas, las colas, espinas, las cáscaras. Y estos subproductos, junto con los descartes, constituyen un volumen enorme de materia prima y hay mucha investigación dedicada a buscarles salidas comerciales. Bien, por ejemplo,
estas son dos especies de peces que no tienen interés comercial, pero que se pueden utilizar para fabricar surimi. Por ejemplo, con las cabezas, las colas, las espinas, se pueden utilizar para fabricar harinas para alimentación animal. Con hígados de tiburón podemos obtener aceites de pescado para suplementos. Las cáscaras de mejillones son muy ricas en carbonato cálcico y pueden servir para enriquecer piensos. Crustáceos que son descartes, las plumas de los calamares y las cáscaras de los langostinos, las cabezas, valen para obtener quitina, y con la quitina se pueden fabricar lentillas, fortalecedores de uñas y también apósitos, prótesis. El quitosano, que es una sustancia que tiene propiedades antimicrobianas y adelgazantes, y también se puede utilizar para sintetizar pigmentos. Con las pieles de tiburones, que son muy ricas, se puede obtener colágeno para cremas y este tipo de productos. Y ya está. Muchas gracias. Esas platos cocinados. Mariscos son principalmente los crustáceos y los moluscos, bivalvos y cefalópodos. Y los derivados, pues los mismos que los pescados. Bien, los productos de origen marino son especiales porque tienen unas características composicionales especiales. Pero bueno, como son un grupo muy diverso, son como una especie de cajón desastre de un montón de filos taxonómicos, hace que sus características varíen muchísimo. Pero de manera general podemos decir que están compuestos por agua, por lípidos y por proteínas. Luego, respecto a los hidratos de carbono, bien, la importancia de la tecnología de los alimentos radica en que, como todos sabéis, vivimos en el planeta azul, porque la Tierra está cubierta, más de 2/3 de su superficie es agua, y esto hace que el mar sea una importantísima fuente de recursos. Así, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se generan más de 150 millones de toneladas de productos pesqueros al año, de las que casi el 90% se destinan al consumo humano. España, por su parte, como sabéis, pues tiene más de 3.000 kilómetros de costa y quizá por ello somos el cuarto país de Europa en producción de productos marinos. Y dentro de España es Galicia la comunidad la comunidad número 1 en este tipo de productos, con una diferencia de 200.000 millones de toneladas con respecto a las demás. Bien, ¿pero qué son los productos de origen marino? Pues el Código Alimentario los clasifica en dos grupos: pescados y derivados y mariscos y derivados. Pescados serían peces, mamíferos acuáticos, ballenas, focas, todo lo que sea comestible, y anfibios. Y los derivados de los pescados serían conservas, semiconservas, sopas, bullabé. Buenas tardes a todos, yo me llamo Lucía y vengo a hablaros de los alimentos de origen marino. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas, que es un centro que pertenece al CSIC y que está aquí que está aquí en Vigo, en la Ría. Y bueno, es un centro que está dedicado a la investigación de productos marinos y tiene dos grandes áreas de conocimiento. Un área dedicada a los recursos naturales, a la investigación de los recursos naturales, y un área dedicada a la ciencia de la tecnología de los alimentos, en la cual está el Departamento de Química de Productos Marinos, que es el departamento en el que yo estoy realizando mi tesis doctoral. Bien, ¿qué es la ciencia y la tecnología de los alimentos? Pues consiste en la aplicación de ciencias como la química, la bioquímica, la ingeniería y la microbiología a los productos marinos, con los objetivos de conseguir productos que sean inocuos para el consumo humano, que sean estables, es decir, desarrollar métodos que prevengan al máximo su deterioro, garantizar que tengan un alto valor nutritivo, y también hay una parte dedicada a desarrollar metodologías que nos permitan luchar contra el fraude, o sea, metodologías de identificación de especie.